Tiempo para la historia medieval. Hoy hablamos de Cristina de Noruega, o Cristina Håkonsdatter, la princesa noruega que recaló en la corte de Alfonso X el Sabio y que falleció muy joven. Dicen que a causa de la melancolía que sentía por su tierra. Una princesa que pudo elegir entre dos hombres. Quién sabe si finalmente acertó con su crucial decisión. Un formidable viaje en pleno siglo XIII, no exento de riesgos y veladas conspiraciones que pretendían sabotear el futuro real enlace matrimonial. Castilla y Noruega, dos reinos y culturas tan distantes y a la vez tan cercanas. Aunque parezca increíble, el legado de Cristina de Noruega aún hoy en día sigue muy vigente en Covarrubias, provincia de Burgos, donde desde hace más de 700 años descansa en paz. Pero para profundizar más en esta historia, como siempre, debemos situarnos en contexto. Viajamos a la Castilla del año 1255. Una embajada del lejano y enigmático reino de Noruega llega a la corte de Alfonso X el Sabio. El rey Haakon IV, campeón de la cristiandad en el extremo norte de Europa, desea establecer relaciones profundas con el reino de Castilla. Alfonso X cavila y medita la propuesta. Su esposa Violante, hija de Jaime I el Conquistador, es el mejor aval para mantener una paz prolongada con el reino de Aragón. Pero Violante solo le ha dado dos hijas. Actualmente está encinta. Quizá dentro de poco venga a este mundo su ansiado heredero. Si no sucede, quizá la repudie. Un enlace matrimonial con alguna de las hijas de Haakon IV sería de lo más ventajoso para cumplir su sueño: convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus aspiraciones no son fútiles, parten de una base bien sólida. Por sus venas corre sangre de los Hohenstaufen. Su madre es Beatriz de Suabia, descendiente directa de los legendarios Conrado III y Federico I Barbarroja. Guillermo de Holanda es el actual rey de romanos. Es joven, pero en algún momento podría fallecer. Alfonso es sabedor que su hipotética candidatura al trono del Sacro Imperio sería muy bien acogida por parte de los gibelinos, los partidarios del emperador, enfrentados con los güelfos, los acérrimos defensores del papado. Haakon IV es conocedor de las aspiraciones imperiales de Alfonso X y por este motivo ha enviado la embajada, que aguarda pacientemente la respuesta del rey castellano. El rey de Noruega es el principal baluarte de la cristiandad en la gélida región que prospera en torno del mar Báltico. Luchó contra los mongoles y otros pueblos paganos para demostrar su lealtad al Papa Inocencio IV, un gesto que tuvo como recompensa la coronación oficial como rey cristiano en el año 1247. Alfonso X ya ha tomado una decisión. Sí, establecerá relaciones más que profundas con el reino de Noruega. La alianza con Haakon sumará puntos a su más que posible coronación como emperador del Sacro Imperio. La culminación de este acuerdo será un enlace real. El rey sabio pregunta a los embajadores acerca de las hijas del soberano noruego. Los delegados nórdicos alaban a la princesa Cristina,
una bella, culta y refinada princesa de 21 años de edad, la joya de Noruega, ya en plena edad de desposarse y traer príncipes a este mundo. Alfonso X no pacta un futuro esposo para la princesa Cristina. Podrá elegir entre uno de sus dos hermanos, los infantes Felipe o Fadrique, aunque si Violante no le puede dar un heredero, una vez llegue la princesa noruega a Castilla, el mismo rey sabio se reserva a él mismo como carta sorpresa. ¿Quién sabe? Tras una larga y ardua travesía, la delegación noruega, junto a un puñado de embajadores castellanos, llegaron al país nórdico. Haakon IV aceptó de buen grado la propuesta de su igual castellano. Su querida hija cuenta con un buen puñado de pretendientes, muchos de ellos descendientes de los Bagler, sus encarnecidos enemigos, que decenas de años atrás se batieron mutuamente en una cruenta guerra civil. Le gustaría que su princesa permaneciese cerca de él, pero sin duda el enlace matrimonial con un infante de Castilla resultaría muy ventajoso. Y más sabiendo de las numerosas opciones imperiales que posee Alfonso X, un acuerdo que definitivamente permitiría poner a Noruega en la órbita europea. La princesa Cristina aceptó su destino, sabedora que ese era el papel que se espera de cualquier mujer noble en la dura Edad Media. Casarse con un marido de similar o mayor estrato social y dar a luz a criaturas, mucho mejor si son varones. Los embajadores castellanos muestran sendos retratos de los dos infantes. Cristina los observa. Hay un pretendiente que le atrae más que otro. Y es que uno de ellos, soldado veterano, curtido en 1000 batallas, tiene su labio marcado por una fea cicatriz. Pero Cristina no se termina de decidir. La bella princesa es muy aficionada a las novelas caballerescas como Lancelot o Tristán e Isolda, tan de moda en la época. Cristina piensa que aunque el matrimonio es pactado, quizá pueda encontrar el verdadero amor en alguno de los dos infantes. Mejor será conocerlos en persona y decidir una vez instalada en la exótica Castilla. Los embajadores castellanos no pusieron reparos a la decisión de la princesa, y todo se dispuso para regresar al suelo hispano, una vez finalizara el gélido y cruel invierno noruego. Mientras todo esto acontecía en el norte de Europa, la cuestión sucesoria en el Sacro Imperio Romano Germánico se ponía al rojo vivo. Guillermo de Holanda, rey de romanos, falleció en el año 1256 en una campaña de castigo contra los rebeldes frisones. El rey de romanos, en plena flor de la vida, se excedió en su ardor guerrero, persiguiendo a un pelotón rival que huía en desbandada. El hielo del lago donde se encontraba batallando no soportó el peso del caballo y la armadura real, y se resquebrajó, dejando al rey de reyes indefenso y expuesto al ataque de sus enemigos. Recién finado el rey de romanos, una delegación gibelina partió rauda hacia Castilla para sondear a Alfonso X sobre sus pretensiones. El monarca castellano no dudó, y más sabiendo que contaba con el apoyo del arzobispo de Treveris, el duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo, 3 de los 6 electores que decidirían el futuro rey de romanos. Pero la carrera al trono imperial
no iba a ser un camino de rosas. Enrique III de Inglaterra propuso a su hermano Ricardo de Cornualles como aspirante y rival de Alfonso X. Ricardo de Cornualles no contaba con los derechos de sangre que el rey sabio tenía, pero sí disponía de una considerable fortuna. Una de las mayores de toda Europa, según cuentan las crónicas. Y es que llegar a ser coronado rey de romanos y emperador costaba mucho dinero. Todo aquel que cupiera en los bolsillos de los corruptos electores, a cambio de decidir su voto por uno u otro candidato. Mientras tanto, la princesa Cristina y su séquito ya han zarpado de Noruega, dispuestos a arribar a Yarmouth, Inglaterra, primera parada de su larga travesía. Una vez en suelo inglés, los integrantes de la corte son bien recibidos por los delegados reales de Enrique III. Pero los representantes castellanos son bien conocedores de todo lo que acontece en la cursa por hacerse con el ansiado trono del Sacro Imperio. Alfonso X y Ricardo de Cornualles se han enzarzado en una sucia batalla donde todo vale. Los avezados españoles intuyen que algo oscuro se está tramando. La idea era zarpar desde suelo inglés hasta desembarcar en algún puerto norteño de la península ibérica. La comitiva real puede ser objeto de ataque por parte de alguna escuadra naval pirata contratada por Ricardo de Cornualles. Este hipotético atentado pondría en evidencia a Alfonso X en su carrera por la corona imperial, un aspirante a emperador, incapaz de segurizar una expedición que transporta a su futura cuñada. Los sagaces representantes castellanos proponen ir por tierra, sugerencia que es aceptada por el resto de la comitiva. Cruzarán por el Canal de la Mancha y atravesarán de norte a sur toda Francia. Mucho más incómodo, pero infinitamente más seguro. Luis IX de Francia, acérrimo enemigo de su igual inglés, no pone impedimento alguno. La princesa Cristina y sus acompañantes, tras una larga travesía, llegaron a territorio aragonés, donde fueron muy bien recibidos por su soberano Jaime I, suegro de Alfonso X el Sabio. El ya veterano y viudo rey aragonés quedó gratamente prendado de la belleza de la princesa Cristina, llegando incluso a ofrecerse como esposo si en ninguno de los dos infantes encontraba al candidato idóneo. Cristina, cortésmente, declinó la oferta de convertirse en reina de Aragón. Jaime I, aún y rozar la cincuentena de años, todavía mantenía su legendario atractivo y gallardía, pero desde luego Cristina no está por la labor de sabotear las futuras relaciones diplomáticas tan bien entabladas entre Castilla y su patria. Además, durante el camino ya se ha hecho esperanzas con uno de los pretendientes, el cual es solamente 3 años mayor que ella. Y ciertamente, a medida que avanzaba hacia el sur, le iba gustando el clima y las tierras que contemplaba. Tan fértiles y feraces, los vivos colores verde y amarillo de los campos, y ese cielo tan azul y bondadoso. Tan distinto todo de su recordada y querida Noruega. Alfonso X es avisado de la llegada a territorio ibérico de su futura cuñada, ya descartada como posible esposa, puesto que Violante de Aragón finalmente le ha hecho padre de un heredero varón, el futuro Fernando de la Cerda.
El rey sabio decide recibir a la princesa noruega en la ciudad de Palencia, zona limítrofe entre los reinos de Castilla y Aragón. Sus dominios están en llamas, debido a la subida de impuestos, que en gran parte irán destinados a satisfacer los corruptos bolsillos de los electores imperiales, una cuestión que ha enfurecido tanto a nobles como a plebeyos. Alfonso X es todo un caballero y recibe a la comitiva real, y pasan las Navidades en el monasterio de las Huelgas en Burgos. A principios de año llegan a la corte, instalada en aquel momento en Valladolid. Cristina conoce por fin a sus dos pretendientes. Uno es Fadrique de Castilla, soldado por convicción y siempre en disputas hereditarias con su hermano el rey sabio. Aunque es apuesto y de figura gallarda, la princesa lo reconoce por su desagradable cicatriz que le atraviesa el labio. El otro pretendiente es Felipe, mucho más agraciado y joven que Fadrique. Aun y no poseer la marcial figura y apostura de su hermano, Felipe es más bello y delicado en el trato. No en vano es arzobispo de Sevilla, aunque Alfonso X ya ha previsto cualquier tipo de contratiempo con las autoridades eclesiásticas, en caso de que él sea el elegido, no tenga ningún problema en colgar el hábito. Y así sucedió. El corazón de la princesa venida del lejano reino del norte se decantó por Felipe de Castilla, y todo se dispuso para que el real enlace se llevara a cabo lo antes posible. Fue un 31 de marzo de 1258, en la iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid. Felipe de Castilla y Cristina de Noruega contrajeron nupcias en un gran festejo, donde todos los convidados rieron, danzaron y celebraron la unión matrimonial, que sellaba unas prometedoras relaciones entre Castilla y Noruega. La joven pareja se trasladó a Sevilla, la ciudad favorita de Alfonso X, conquistada apenas 10 años atrás por su padre Fernando III el Santo. Si bien existen pocas fuentes históricas a partir de lo aquí acontecido, algunas crónicas de la época relatan que Felipe y Cristina no fueron felices el uno con el otro. Cristina y Felipe no tuvieron descendencia, y la bella nórdica se sumió en una serie de dolencias y padecimientos crónicos, fruto de la insatisfacción de su matrimonio, amén de la nostalgia por su querida Noruega. Cristina falleció muy joven, a los 28 años de edad, y fue enterrada en el claustro de la Colegiata, en la ciudad de Covarrubias. Poco se supo de la vida de Cristina de Noruega hasta 1958, año en que una investigación llevada a cabo por miembros de la Academia Fernán González estudió los sepulcros de las personalidades allí enterradas. En uno de ellos se encontraron los restos de una mujer ataviada con bellos ropajes y ricas joyas, en cuyas manos se encontraba un poema de amor y una receta para tratar el mal de oído. Su estatura era de 1,70 m, nada habitual para las mujeres castellanas de la época, además de mantenerse incorruptible una larga melena rubia. Los eruditos concluyeron que sin duda eran los restos mortales de Cristina de Noruega, una figura que revivió de su silenciado letargo 700 años después, estrechando los lazos culturales entre Noruega y Covarrubias. En esta localidad, desde 1978, se celebra un festival anual con música y productos típicos del país nórdico, cuyas autoridades incluso sufragaron el último deseo de la princesa nórdica.
crear en Castilla una capilla en memoria de San Olaf, su santo favorito. Esta es la historia y vida de Cristina de Noruega, una mujer prisionera de su tiempo, obligada a alejarse de su patria en sacrificio de su linaje y su reino. La princesa nórdica no encontró la dicha en Castilla, pero ayudó y mucho a unir a España y Noruega, dos pueblos en apariencia tan lejanos y tan distintos, que gracias al esfuerzo de Cristina dieron un paso más a la hora de hermanarse.